Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video educativo en el canal del Profe 503. En esta oportunidad vamos a trabajar con los contenidos de la asignatura Lenguaje para estudiantes de noveno grado. La unidad número 6 se llama el teatro existencialista y la semana 3 incluye los contenidos, el cuadro sinóptico, el artículo de revista, el artículo morfosintáctico y los signos no verbales. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Actividad en pares, leemos la información, tenemos la literatura existencialista, el contexto histórico, estamos hablando del siglo XIX, la industrialización y los avances tecnológicos. Las características de la literatura existencialista es que la existencia se antepone a la realidad, la angustia se apodera del individuo ante la vida, y los autores y obras de la literatura existencialista tenemos a Miguel de Unamuno con su obra Niebla en 1914, Albert Camus, Los Justos, 1949 y Calígula, 1945. Álvaro Menem, Desleal, con Luz Negra, en 1962. Ahora vamos a resolver sobre el texto anterior. ¿Qué tipo de texto es el anterior? Es un cuadro sinóptico que sirve como un organizador gráfico. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de presentar la información de esta forma? Una ventaja es que permite tener una visión gráfica y jerarquizada del contenido, facilitando la comprensión y el estudio de un tema. Literal C. ¿En qué situaciones es útil presentar la información de esa manera? Es útil en situaciones donde se necesita organizar y presentar una gran cantidad de información de manera clara, concisa y estructurada, como para estudiar, resumir textos o exponer temas complejos. Literal D. ¿Qué aspectos debemos tomar en consideración al momento de hacer este tipo de organizador gráfico? Se debe considerar identificar la idea general, las ideas secundarias y complementarias, usar llaves o tablas para jerarquizar las ideas y desarrollar el cuadro de izquierda a derecha. Bien, vamos a compartir nuestras respuestas con la clase. Continuamos con las actividades de construcción, en este caso el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es un resumen esquematizado del contenido expuesto en un texto. Cumple con el objetivo de tener una visión gráfica del contenido ordenado y jerarquizado de un tema. Las características: organiza un escrito jerarquizando las ideas centrales, secundarias y complementarias. Se emplean llaves o tablas para identificar la descendencia y jerarquía de ideas. Suelen contar con un promedio de 2 o 3 ideas principales, de las cuales se desprenden ideas secundarias y complementarias. Se desarrollan siempre de izquierda a derecha. ¿Cuáles elementos debe contener un cuadro sinóptico? Idea general, ideas secundarias, ideas complementarias, llaves o recuadros y jerarquización. Vamos con un ejemplo. Es un cambio en el clima. Vamos a ver lo que es el cambio climático. Es un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Tenemos las causas: el ser humano es el responsable del cambio climático. Tenemos la deforestación, el aumento de gases de efecto invernadero, la sobrepoblación. Tenemos las consecuencias: los ecosistemas están en riesgo de desaparecer, aumento de la temperatura media y la disminución de las precipitaciones que ésta produce. Tenemos en este caso de las consecuencias: acidificación y contaminación del agua, devastadores fenómenos meteorológicos, muerte, migración y extinción de animales. Bueno, y de esa manera compartimos el desarrollo del cuadro sobre el cambio climático con el resto de la clase. Continuamos con lo que es el artículo de revista. Los artículos de revista tienen características informativas, instructivas y descriptivas. Principalmente expone ideas organizadas sobre un tema o una problemática de interés. El contenido puede ser estructurado de forma general o especializada. Según lo abordado en el artículo, así será el tipo de lector que se interesa en leerlo. Bueno, los artículos de revista, el concepto que es un escrito en el que un especialista expone sus hallazgos o un punto de vista particular sobre una cuestión de relevante importancia. ¿Cuáles son las características de los artículos de revista? Expone puntos de vista sobre una cuestión actual, analiza un hecho para orientar, plantea una tesis con la que defiende o ataca una posición u opinión. ¿Cuál es la finalidad de los artículos de revista? Informar, entretener o persuadir al lector sobre un tema específico de interés.
Los elementos paratextuales de un artículo de revista: portada, título, subtítulo, nombre de los autores, entradilla, imágenes, estilo de presentación, 1 o 2, 3 columnas y las palabras clave. La estructura interna es la introducción de la tesis o exposición, argumentos y conclusión. Vamos a resolver sobre las siguientes interrogantes. A. Explicamos con nuestras palabras en qué consiste un artículo de revista. Es un escrito donde un especialista expone sus hallazgos o un punto de vista particular sobre un tema relevante de interés con características informativas, instructivas y descriptivas. B. ¿Cuál es la importancia de las revistas en los medios de comunicación? Son importantes porque exponen ideas organizadas, analizan hechos, orientan al lector y plantean tesis sobre cuestiones actuales, informando, entreteniendo o persuadiendo sobre temas específicos. C. ¿Qué quiere decir esta característica de los artículos de revista? Plantea una tesis con la que defiende o ataca una posición u opinión. Significa que el autor del artículo presenta una idea principal o una postura sobre un tema, la cual sustenta con argumentos para convencer al lector o refuta otras ideas. Socializamos nuestras respuestas con la clase y continuamos con el siguiente aspecto que tiene que ver con el siguiente artículo que vamos a leer en pares y vamos a identificar su estructura. El artículo se llama El grito más famoso de la historia del arte. Ahí podemos ver la introducción, el título, la introducción, el subtítulo, la imagen, los argumentos y la conclusión. Fue escrito por Emilia Plaño. Ahora vamos a resolver sobre ese texto que ustedes lógicamente van a leer tranquilamente. Literal A. ¿Qué sucesos inspiraron a Munch para la creación de la pintura? Munch se inspiró en su propia vida atormentada, que incluyó la muerte de su madre y la enfermedad de sus hermanas. También relató en su diario una experiencia donde mientras paseaba con amigos, el cielo se tiñó de roja sangre y sintió un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. Luego dice la siguiente pregunta: ¿por qué esta pintura se considera existencialista? Porque su mensaje central, la profunda angustia y desesperación existencial del humano moderno, resuena universalmente. Literal C. ¿Qué quiere decir cuando indica que el viaje a París le cundió bastante a Munch? Significa que el viaje a París le fue muy provechoso o beneficioso a Munch, ya que allí pudo ver obras de Van Gogh, lo que le ayudó a plasmar emociones profundas en su arte y universalizar su mensaje existencialista, al cambiar al protagonista del grito después de ver una momia peruana. ¿A qué sucesos futuros hace referencia el cuadro de Munch? El cuadro evoca los futuros horrores que se avecinan en Europa, refiriéndose probablemente a los conflictos y tragedias del siglo XX. Literal E. ¿Cuál es la finalidad de la autora con la escritura del artículo? Informar sobre la inspiración, el significado existencialista y la relevancia histórica de la pintura El grito de Edvard Munch, así como analizar su impacto y la vida del artista. Hacemos un cuadro sinóptico con la información del texto El grito. Y miren, aquí les hago una propuesta: El grito de Edvard Munch, el autor, las características. Edvard Munch es un pintor noruego. Las características: expresionismo, 1893, Galería Nacional de Oslo, la inspiración, angustia y miedo, y la inspiración, atardecer en el fiordo. Miren qué bonito e interesante el cuadro sinóptico que les estoy presentando para que ustedes tengan una idea de cómo pueden elaborar su cuadro sinóptico. Luego continuamos con el análisis morfosintáctico. Vamos a leer la información y vamos a definir que la morfosintaxis es la comunicación oral o escrita. Se emplean palabras, frases y oraciones de acuerdo con lo que se desea compartir. Cada palabra que se utiliza pertenece a una categoría gramatical específica: sustantivos, pronombres, verbos, adjetivos, adverbios, conjunciones, preposiciones, artículos o determinantes. Y aquí tenemos ejemplo de análisis de oraciones simples.
donde tenemos, por ejemplo, Clara pinta la casa. Tenemos el sustantivo, que es el sintagma nominal, pinta, que es el verbo o sintagma verbal, la, que es el determinante, casa, que es el sustantivo. El determinante con el sustantivo también forman un sintagma nominal. Luego vemos que el sintagma nominal es el núcleo del sujeto, el sintagma verbal es el núcleo del verbo. En este caso, el determinante más el sustantivo forman el sintagma nominal, que es el complemento directo, y aquí podemos identificar el sujeto y el predicado. Tenemos el caso de la mujer traía una flor, donde también podemos hacer un análisis morfosintáctico, identificando el determinante, el sustantivo, verbo, determinante, sustantivo. El determinante con el sustantivo forma un sintagma nominal, el verbo forma un sintagma verbal, el determinante con el otro sustantivo un sintagma nominal. Luego, en este caso, el sintagma nominal está formado por núcleo del sujeto, núcleo del sustantivo, y el sintagma verbal está formado por el núcleo del verbo y complemento directo. El núcleo del sujeto con el núcleo del sustantivo forman el sujeto, y el núcleo del verbo con el complemento directo forman el predicado. Luego se nos pide que nosotros analicemos las oraciones simples. Munch pintó el grito. Tenemos Munch, que es el sustantivo, pintó, que es un verbo, el, que es un determinante, grito, que es un sustantivo. El sustantivo es un sintagma nominal, el verbo es un sintagma verbal, el determinante más el sustantivo forman un sintagma nominal. El sintagma nominal en este caso es el núcleo del sujeto, el sintagma verbal es el núcleo del verbo, y el sintagma nominal también realiza funciones de complemento directo. Entonces el núcleo del sujeto en este caso constituye el sujeto, y el núcleo del verbo más el complemento directo forman el predicado. Tenemos la otra oración, la gente veía el cuadro, donde tenemos el determinante, el sustantivo, verbo, determinante, sustantivo. Luego lo que conforma el determinante con el sustantivo, el sintagma nominal, el verbo, sintagma verbal, el determinante con el sustantivo, otro sintagma nominal. El sintagma nominal en este caso está conformado por el núcleo del sujeto, el sintagma verbal, el núcleo del verbo, y el sintagma nominal que teníamos en este caso forma un complemento directo. Luego aquí tenemos sujeto y predicado. Socializamos el análisis de las oraciones que hemos realizado. Vamos a continuación con los signos no verbales. Leemos y analizamos la información. Los signos no verbales y paralingüísticos. Los seres humanos al momento de entablar una conversación utilizan palabras. Sin embargo, también se comunica información a través de los gestos del rostro. Por ejemplo, el ceño fruncido, el contacto visual al minimizar o dilatar las pupilas, ver o no ver a la cara al interlocutor, o con los ademanes o movimientos que se hacen con las manos y el resto del cuerpo, como acercarse o alejarse de la persona, quedarse estático o moverse demasiado. Todo esto, que puede llevarse a cabo de forma voluntaria o involuntaria, contribuye a que las personas que escuchan comprendan mejor el mensaje que se desea comunicar, o a que no lo reciban de la mejor manera. Y aquí tenemos un ejemplo de un cuadro sinóptico utilizando el tema signos no verbales y paralingüísticos. Los signos no verbales y paralingüísticos pueden ser prosódicos, cinésicos y proxémicos. Los prosódicos son las variaciones de la voz, por ejemplo, entonación, intensidad, volumen, ritmo, pausas y timbre. Los cinésicos son gestos y movimientos corporales que realizan los interlocutores dentro del acto comunicativo. Y los proxémicos son un espacio entre el emisor y el receptor que tiene que ver con la proximidad o distancia. Comentamos con la clase cuál es la importancia de utilizar de forma adecuada los signos no verbales en la comunicación oral. Observamos las imágenes e inventamos un diálogo donde utilicemos algunos de estos gestos. Y aquí les sugiero yo un pequeño diálogo. Dice el personaje A, haciendo el gesto de OK o pulgares hacia arriba. Listo, ya terminé mi parte del proyecto. ¿Cómo vamos con la tuya? Dice el personaje B, haciendo el gesto de corazón con las manos. Genial, yo también ya casi. ¿Qué te parece si nos juntamos en la biblioteca más tarde para revisar todo? Dice el personaje C, haciendo el gesto de las manos en el pecho o aliviada. Bien, me alivia que vayamos al margen. Solo tengo una duda. ¿Me podrían ayudar a revisarla? Dice el personaje A, haciendo el gesto de OK o pulgares hacia arriba. Por supuesto. Entre los tres lo terminamos perfecto. Dice el personaje B, haciendo el gesto de apretón de puño o ánimo.
Vamos con todo. Presentamos ante la clase el diálogo que acabamos de crear. Socializamos nuestra información. Y a continuación vamos con el tema o la actividad individual de consolidación. Leer el fragmento del artículo de revista Agua y cambio climático cada vez más interdependientes. Y aquí tenemos un artículo que ustedes pues perfectamente lo pueden leer, escrito por Antonio Espinosa. Y sobre esto se nos pide que resolvamos en el cuaderno y compartamos con la clase. ¿Cuáles son las principales causas de la falta de acceso al agua? Las principales causas son mal reparto del agua, la falta de infraestructuras básicas de los países en desarrollo, la contaminación de las fuentes naturales, el cambio climático, que desertifica unas zonas y arrasa otras, y la sobreexplotación de los recursos debido a la superpoblación. ¿Estoy de acuerdo con los puntos de vista del autor del artículo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, me encontraría de acuerdo con los puntos de vista del autor del artículo. El autor aborda la interdependencia entre el agua y el cambio climático, señalando problemas graves como enfermedades y falta de oportunidades debido a la escasez de agua que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas, falta de infraestructura básica y mala gestión del agua, contaminación de fuentes de agua y desertización. La superpoblación como un factor que agrava estos problemas. ¿Cómo resolverías la problemática desencadenada por la falta de agua y el cambio climático? Con una gestión eficiente del agua, implementar tecnologías de ahorro y reutilización en agricultura e industria, junto con la modernización de infraestructura para reducir pérdidas y promover la captación de agua de lluvia. Transición a energías renovables, protección y restauración de ecosistemas, conservar y recuperar bosques, humedales y cuencas hídricas que actúan como reguladores naturales del ciclo del agua y contribuyen a la absorción del carbono. Analizo la oración simple: la contaminación provoca desertificación en el mundo. Y aquí tendríamos la, que sería un determinante, contaminación, que sería un sustantivo, núcleo del sujeto, provoca, que sería verbo, núcleo del verbo, desertificación, que sería sustantivo, complemento directo, en, que sería una preposición, y el, que sería un determinante. Mundo, un sustantivo, complemento circunstancial del lugar, y sujeto, la contaminación, que sería el sujeto, y provoca desertificación en el mundo, sería el predicado. Aquí se los presento de manera continua. Ahí ustedes lo ordenan en el cuadrito según se les ha explicado anteriormente. Luego la actividad en casa dice: investigo formatos para la elaboración de un currículo vitae. Las formas más comunes para un currículo vitae son el cronológico, el funcional y el combinado. El formato cronológico destaca la experiencia laboral, el funcional las habilidades y el combinado combina ambas. La elección del formato adecuado depende de la experiencia y los objetivos profesionales del candidato. Y de esta manera estaríamos completando la semana 3 de la unidad 6 para estudiantes de 9º grado de la asignatura Lenguaje y Literatura. Hemos desarrollado los contenidos expuestos. Esperamos que este proceso que hemos realizado sea de mucha ayuda y les permita afianzar los conocimientos sobre el cuadro sinóptico, el artículo de revista, el análisis morfosintáctico y los signos no verbales. Saludos, éxitos y bendiciones para todos.